Meta ha lanzado Andrómeda, una actualización que cambia por completo cómo se muestran los anuncios a las personas, partiendo de un principio clave que es encontrar el anuncio más relevante para esa persona. Y para poder sobrevivir ante esta actualización y que tus costos no se disparen, debes aplicar diversificación creativa. Sin embargo, veamos en la acción cómo se vería esto. Te voy a mostrar en la pizarra cómo es el impacto de la actualización y al mismo tiempo, al final, vamos a ver cómo se aplica la diversificación creativa. Empecemos por lo primero y es ¿qué es Andrómeda? Entonces, este es como tal el mercado y cada uno de estos es un posible anuncio que le está llegando justamente a un grupo de personas de todo este mercado. ¿Qué sucede? Que la idea es poder generar diversificación creativa para poder cubrir todo el mercado o de alguna forma la mayor cantidad posible. Sin embargo, el problema dónde está, que la mayoría de anunciantes están haciendo los mismos anuncios. Y lo que sucede con esto es justamente lo que estamos viendo aquí. Estamos girando sobre el mismo grupo de personas, saturándolos, y esto lo que va a ocasionar es que nuestros costos cada día suban más, diciendo que la actualización y que lo demás es lo que está haciendo que suban mis costos, pero realmente lo que estamos haciendo es generando el mismo tipo de anuncios con el mismo mensaje y estamos perdiendo toda esta oportunidad que vemos por acá, donde vemos que podríamos estar lanzando nuevos conceptos, nuevos formatos y llegar a muchísima más audiencia. Entonces, ahora sí, entendiendo de que la diversificación creativa se trata de poder llegar a distintos grupos de personas, que serían estos de acá. Bien, ahora vamos a ver ideas de conceptos y formatos en la práctica. Vamos a empezar con un formato que se llama almacén, es decir, videos grabados en las bodegas para que se vea de alguna forma tangible el producto y más allá de eso, el funcionamiento, alistando pedidos, etcétera. Veamos algunas referencias. Voy a reproducir un par de videos para que veamos más o menos de qué estamos hablando. Okay, guys, High Smiles Black Friday sale is now live. This is the first time they've ever done up to 60% off store-wide. You definitely don't want to miss this one. 60% off Maximum Whitening Bundle, the perfect addition to your This job sucks. I'll just pop in a mystery flavour. There you go, Michael. Everyone's been loving these, hey? Cool. But not as much as this new bundle. You get the gloss stick and anyone... And action. After Payday sale is finally here. We're doing 20% off store-wide. All you need to do is enter code AFTERPAY20 at checkout, so hurry while stock lasts. Hi, Courtney here from licorice.com. Our team is working overtime to get your orders fast and fresh, ready to you within the holiday season. Check out here our sample. Perfecto. Vimos este es un formato muy singular y difícil de encontrar el contenido real, es decir, de alguna forma pocas empresas están explorando lo que viene siendo este concepto que es muy potente. En total vamos a ver aproximadamente unos 10 a 12 conceptos e ideas de formatos que tú puedes aplicar en tus anuncios. Continuamos con alta producción. Aquí algunas consideraciones que me gustaría mencionar es que a veces es difícil encontrar creadores o actores que te puedan ayudar con la producción de estos anuncios y que además depende de rodajes más grandes, es decir, de cámaras, iluminación, guiones, libretos, etc. Pero veámoslos con los ejemplos para que se pueda entender mejor la idea. It's unbelievable. Women's pleasure. You know, it's like hush, hush, like don't talk about it. It's like the magical thing. You know, we all want it, but we don't talk about it. When it comes to pleasure, like actual techniques and what works for women, in partnership with the researchers at Indiana University, I watched my dad struggle with liver health, and I just didn't want to go through that. Everything that we eat, drink, and inhale has to be processed through our liver. This can eventually slow it down. If you're feeling tired all the time or experiencing some stomach discomfort, this could be... For years, my skin was always acting up. Stop covering me up! It's 90 degrees outside! I'm sorry, you embarrassed me. I just wanna be seen!
And the body butters we were using had their own. Bien, como te diste cuenta, tienen alta producción, diferentes ángulos, incluso formatos, y además hay diferentes cámaras, enfoques, bueno, etcétera. Vamos con ángulos negativos. Aquí, bueno, la verdad es que funciona muy bien frente a otros formatos habituales como el típico 3 razones por qué. Veamos algunas referencias. Hear me when I say it's not on the temples. The cheap and 3 reasons I regret buying Magic Spoon. Number 1, it's high in protein. ¿Qué tienen en particular estos videos que de alguna forma empiezan con ganchos negativos? 3 razones por las que no debería comprar esto, 3 razones por las que no compraría esto, 3 razones sí, pero de alguna forma con un concepto negativo. Veamos este, por ejemplo, 3 razones por las que las novias o tu novia odia a la marca. 3 reasons girlfriends hate True Classic. 1, your boyfriend looks too good. Ok, la primera es que tu novio luce muchísimo mejor, es decir, se ve bien. True Classic tees are designed Aquí tenemos un concepto o formato también que es muy bueno y es el comparativo, otras marcas versus la marca. to show off all body types. The unique cut shows off men's muscles and makes the waist look slimmer. They're the most flattering tees on the market because they're made for real men, not mannequins. 2, your boyfriend gets too much attention. La segunda razón por la que la novia o tu novia odia la marca es porque llaman la atención de otras personas. Hey, I like your shirt. True Classic tees are made Y aquí al mismo tiempo van rompiendo objeciones o nos van mencionando algunas características del producto y así sucesivamente. Continuemos con el siguiente formato que es antes y después. Aquí vemos que es un antes y después, es decir, cómo estabas antes de la transformación, después de la transformación. Otro que funciona muy bien es el día 0, el día 30, la semana 1, la semana 24. Por ejemplo, aquí muestran todo el proceso sin mencionar antes y después. Aquí se muestra como el producto, antes y después. Así sucesivamente vamos mostrando. Por ejemplo, cómo estaba antes y cómo está ahora o cómo ha funcionado. Y bueno, día 1, día 30 y así sucesivamente mostrando la vertical de antes y después, antes de la transformación, después de la transformación, después de haber adquirido el producto. Continuemos con anuncios de fundador y veamos, por ejemplo, este. I'm Greg. I'm Gabby, and we're the founders of Magic Spoon. We grew up loving cereal, but realized we were eating empty carbs and sugar. So we Vale, esto es muy sencillo, es simplemente el fundador contando la historia de qué fue lo que lo llevó de alguna forma a crear el producto. En este caso, estos chicos que son los fundadores de ese cereal cuentan el por qué crearon el cereal. Tal vez era insípido o demasiados azúcares, es decir, me gustaba tanto, pero el azúcar era dañino, así que crearon un cereal que no fuera dañino, pero que de alguna forma tuviera muy buen sabor y fuera riquísimo. Y así sucesivamente podemos ver diferentes ideas y formatos de personas contando qué fue lo que los llevó de alguna forma a construir el producto, a construir esa marca. Continuamos con el de bullet points. Aquí básicamente es que utilizamos esta fórmula, un titular y bullets. De alguna forma es como para poder organizarlo. En este caso 0.45 días, 45 a 90 y 90 a 150. Nos va mostrando beneficios. En este caso también se está puntualizando, pero utilizando como emojis, dibujitos. En este caso son números. Acá, por ejemplo, son los checks. Y vemos que todos tienen esa particularidad. Algunos tienen un titular más grande, otros tal vez más pequeño, pero siempre se ve la misma línea a nivel de organización que son los bullets, como lo estamos viendo en todas estas referencias. Continuamos con el siguiente, que vendría siendo características o beneficios. Veamos algunas referencias. Entonces, por ejemplo, aquí producto en el medio, características y beneficios, persona aquí con el producto y beneficios, producto en el centro, características y beneficios, y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, todos cumplen el mismo patrón de una forma visual presentada diferente, pero el concepto sigue siendo el mismo. Continuemos con carrusel, ¿ok? Básicamente aquí es un carrusel donde nos muestra como tal la narrativa que tal vez vimos en algunos otros anuncios.
Por ejemplo, acá nos muestra 3 razones y aquí vemos las razones. Por ejemplo, aquí, testimonios. Por ejemplo, aquí vemos que son producto, pero acompañado de testimonio, más testimonios y así sucesivamente, al final llamado a la acción. Pero todos, de alguna forma, conectados entre sí. Carruseles de 2 piezas, 3, 4, 5. Continuemos con el siguiente que es educacional. 3 surprising signs that you might have a vitamin deficiency. Number 1, dull, achy headaches. This might be a result of low iron. Bueno, básicamente trata de dar como contexto o nos educa frente al producto. Esto realmente funciona muy bien para los niveles más inconscientes, personas que todavía no saben que tienen un problema. Entonces aquí como que los sacudimos un poco, les mostramos esto, les generamos curiosidad, les decimos como en pocas palabras, la persona que pueda pensar, hey, no sabía que sentía esto, no sabía que esto funcionaba así, no sabía para qué era ese producto, no sabía que ese producto hacía eso, me interesa. Y a partir de ahí ya se desglosa el interés. Continuamos con el formato ellos versus nosotros. Aquí básicamente es necesidad clara, pero de alguna forma no irnos tan agresivos señalando, sino por el contrario, hacerlo de una forma más profesional, de una forma sin señalar tanto que somos mejores frente a la competencia. Entonces, por ejemplo, aquí otros soportes para colocar en el oído versus nosotros y aquí mencionamos qué es lo que definitivamente no pueden hacer bien versus cómo nosotros podemos mejorarlo, reduciendo los decibeles o el nivel de decibeles, cuando la persona se levanta como que no se levanta dolorida, etcétera. Por acá vemos también otro. Si nos damos cuenta, en la mayoría, o por decir en prácticamente todos, no se menciona la marca, es decir, no se mencionan competidores. Me pongo yo, nombre de mi marca, producto, pero acá lo coloco en blanco, lo coloco gris y menciono otras marcas o otros, pero no puntualizo una marca como tal. Por ejemplo, Instant, aquí lo mismo, pero no menciono como tal una marca en específico. Mira, marca X, o sea, no se menciona y esto básicamente es para hacerlo de una forma profesional y no hacerlo tan agresivo. Y por último, vamos a ver el formato podcast, que básicamente es simulando de alguna forma, como si estuvieras en un programa de podcast, te están preguntando algo o se menciona un tema que va conectado al producto o servicio. Veamos algunas referencias. Why are you spending like a £245 perfume on a dog walk? Isn't that a bit of a waste? No, because mine cost me $14.99. I wear it to work, I wear it to the gym, even on the food shop. What do you mean it cost you $14.99? Babe, it's the Essence fault. Y aquí inmediatamente empezamos a dar contexto del producto. Estamos hablando de algunos productos que perduran el olor, etcétera. Y bueno, aquí ya como tal se involucra el producto y cuando ya se está hablando de él, pues se incorpora. Vamos tal vez We became the highest rated coffee capsule in Sweden in less than 3 En este caso ya le incorporan de forma inmediata y bueno, aquí ya la persona está hablando acerca del producto, se está hablando de un tema relacionado, aquí ya estamos mostrando el producto en sí. years. And I think the reason why that is because we've been so obsessed with like it has to be world class coffee with the best beans. Que esta es una mezcla entre podcast y fundador. De esta forma hemos podido mostrar diferentes anuncios que pueden llegar a diferentes tipos de personas para que de alguna forma tú puedas aprovechar cada uno de estos grupos y les termines vendiendo sin caer en saturación y que de alguna forma la actualización cada vez que tú le estás mostrando uno de estos diferentes formatos o conceptos va a dividirlo, va a direccionarlo. Así que ya viste cómo aplicar diversificación creativa, que no se basa simplemente en cambiar el formato de imagen a video, sino por el contrario, de cambiar la forma en que tú cuentas, de que tú presentas el producto, de poder encontrar esos diferentes motivadores de compra. Que si una persona me compró por $1 específico, esta otra me puede comprar por otro. Pero además de eso, vimos cómo se puede hacer la presentación de ese concepto o formato. Si bien puede ser una entrevista callejera, puede ser una entrevista del fundador, también podría ser una imagen con los beneficios rodeado, o también podría ser la imagen con el punto de dolor arriba. Puede ser también, por ejemplo, un testimonio
o muchos testimonios en sí. Y lo que te puede ayudar definitivamente a desbloquearte y a tener muchísimas ideas de anuncios es hacer una buena investigación, porque al tú hacer la investigación vas a encontrar todas las oportunidades que no esté viendo tu competencia y que tú te puedes aprovechar. Así que si te gustó este video, dale like y suscríbete. Chao, chao.